Hoy continuamos con Josué. Ya nos quedan solo 2 capítulos. Solo 2 capítulos. Estamos en los últimos capítulos de Josué. Y esta serie se ha llamado, no sé si usted se acuerda cómo se llamaba esta serie. Bien, muy bien, muy bien. Incontenible. Yo creo que después de llevar 22 capítulos, a veces las series uno las nombra tratando de resumir, ¿verdad? Todo lo que hay en el texto con un solo nombre, con una palabra, una frase, que nos ayuda a entender la esencia. Y yo creo que esta palabra ha sido muy acorde a todo lo que ha pasado. El plan de Dios, el poder de Dios es incontenible. Es incontenible y no hay nación, no hay pecado, no hay consecuencia que pueda contener el poder de Dios. Y en estos últimos 2 capítulos que vamos a ver hoy, que vamos a ver hoy la otra semana, capítulo 23 y capítulo 24, son las últimas palabras de Josué. Y vamos a estar viendo las últimas palabras, parte 1 hoy y parte 2 la otra semana. Esto es como cuando usted fue a ver ahí, no sé, Avengers, que dividieron el final en dos partes. Bueno, Josué, las últimas palabras las dividieron en 2 capítulos. No es un discurso que está solamente en un capítulo, sino que está en 2 capítulos. Y vamos a ver hoy el primer capítulo, el 23, donde él inicia con sus palabras para con el pueblo. Y va a hablar de algo muy importante que quiero que hoy se memorice. Son 3 principios o 3 consejos muy básicos. El primero es escuche, el segundo siga y el tercero entienda. El primero es escuche, el segundo siga y el tercero entienda. Yo creo que uno de los mayores problemas que tiene nuestra sociedad actualmente es que nuestra sociedad quiere vivir una vida libre de consecuencias. Quiere hacer todo lo posible, todo lo que quiera, todo lo que se le antoje, pero no tener consecuencias de eso. Y aquí usted puede pensar en el vecino, en el del otro lado, en el que no viene a la iglesia, pero yo le voy a ser muy honesto, esto nos pasa a todos. Voy a darle un ejemplo muy claro. Todo ser humano, puedo casi apostar que todo ser humano quiere comer mal sin que le afecte la salud. Todos queremos comer mal sin que nos engorde. Todos queremos dormir o descansar todo el día y que no nos despidan por eso. Todos quisiéramos dedicarnos, no sé, a lo que nos gusta y que eso no afecte todas las demás cosas. Para los que son más de videojuegos, les encantaría jugar videojuegos toda la noche y que tener toda la energía al día siguiente para trabajar y hacer todo lo que tenga que hacer. Dice que sí por allá. Para los que les gustan las compras, nos encantaría a todos usar la tarjeta de crédito ilimitadamente y que no haya que pagar después. O sea, todos queremos de alguna forma hacer lo que nos dé la gana y que no haya consecuencias negativas de eso. Es muy natural en el ser humano. Queremos una vida donde no hayan consecuencias negativas y nos enredamos pensando que esa es la verdadera libertad. Si yo pudiera pasar la tarjeta de crédito ilimitadamente, eso sería libertad. Si yo pudiera jugar todo el día y que eso no afecte mi economía, eso sería libertad. Si yo pudiera comer todo lo que quisiera y que eso nunca me suba 1 gramo ni me enferme, eso sería libertad. Pensamos que eso es libertad. Entonces hoy quiero hablarles de lo que expone Josué en capítulo 23, porque basado en este primer principio de las consecuencias, él dice, escuche lo que tengo que decirles, escuchen de dónde venimos, escuche lo que está por pasar, siga las recomendaciones, siga los mandatos que le voy a hacer y entienda. ¿Pero qué es lo que les dice que entienda? Entiendan las consecuencias. Entiendan que todo en esta vida tiene consecuencias. Entonces hoy vamos a ver esos 3 puntos. Le voy a leer Josué capítulo 23, todo el capítulo, y después voy a ir desmenuzando los pasajes. Siento alivio, ahora que ya no leo nombres y nombres y nombres y nombres. Ya no es trabalenguas. Aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya muy anciano y avanzado en años,
que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de ustedes, porque el Señor su Dios es quien ha peleado por ustedes. Miren, les he asignado por suerte como heredad para sus tribus estas naciones que aún quedan, junto con todas las naciones que he destruido desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia la puesta del sol. El Señor su Dios las echará de delante de ustedes y las expulsará de su presencia, y ustedes poseerán su tierra, tal como el Señor su Dios les ha prometido. Esfuércense, pues, en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no se aparten de ella ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que no se junten con estas naciones, las que quedan entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, ni hagan que nadie jure por ellos, ni los sirvan, ni se inclinen ante ellos, sino que al Señor, el Dios de ustedes, se mantendrán unidos, como lo han hecho hasta hoy. Porque el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas de delante de ustedes. En cuanto a ustedes, nadie les ha podido hacer frente hasta hoy. Un solo hombre de ustedes hace huir a 1000, porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes, tal como Él les ha prometido. Tengan sumo cuidado por la vida de ustedes de amar al Señor su Dios, porque si se vuelven y se unen al resto de estos pueblos que permanecen entre ustedes y contraen matrimonio con ellos y se juntan con ellos y ellos con ustedes, ciertamente sepan que el Señor su Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de ustedes, sino que serán como lazo y trampa para ustedes, como azote en sus costados y como espinas en sus ojos, hasta que perezcan de sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras, creo que está quedando sin pilas esto, Estevita, prendió. Y miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. Todas les han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Y sucederá que así como han venido sobre ustedes todas las buenas palabras que el Señor su Dios les habló, de la misma manera el Señor traerá sobre ustedes toda amenaza, hasta que los haya destruido de sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Cuando quebranten el pacto que el Señor su Dios les ordenó, y vayan y sirvan a otros dioses y se inclinen ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes, y perecerán prontamente de sobre esta buena tierra que Él les ha dado. Ese es el texto que tenemos para hoy. Son las últimas palabras de Josué delante del pueblo, el último discurso, por lo menos registrado, de parte de Josué a todo el pueblo de Israel. Y yo creo que siempre cuando alguien dice, bueno, estas son mis últimas palabras, es algo importante escuchar. Es algo muy importante escuchar y es algo muy importante que Josué quiere decir. Entonces Josué está aquí aprovechando, tomándose un tiempo, vea que dice mucho tiempo después de que ya se habían acomodado, mucho tiempo después de que ya el Señor había entregado la tierra, mucho tiempo después Josué dice, voy a hablar al pueblo y voy a ir dejando estas últimas palabras. Entonces eso es lo que nos encontramos en los primeros dos versículos. En el versículo 1 y el versículo 2 nos encontramos que dice, Josué ya muy anciano y avanzado en años. Josué ya muy anciano y avanzado en años, llamó a todo Israel. Llamó a todo Israel. Y cuando se llamaba a todo Israel, se llamaba a la congregación, pero también se llamaba a los ancianos. Gracias, Esther. Pura vida. Sí. Sí. También se llamaba, muchas gracias, también se llamaba a los ancianos, se llamaba a los jefes de las tribus, ¿se acuerdan que cada tribu tenía jefes? Y también se llamaba a los jueces que eran como los que gobernaban a los diferentes pueblos de las diferentes tribus.
Entonces se llama a todas las autoridades, se llama a todo el pueblo de Israel y Josué los convoca para darles un mensaje. Y este mensaje empieza diciendo, ya yo soy viejo y avanzado en años. Josué quiere aquí despedirse del pueblo, dar su última enseñanza, su último mensaje, su último discurso, que lo hemos visto que pasó en Éxodo, porque no solamente pasó en Josué, Josué habló en Éxodo varias veces al pueblo, pero también en Josué nos encontramos momentos muy importantes donde él habla. Capítulo 1 es un momento muy importante, después cuando tienen que cruzar el Jordán es un momento muy importante, cuando tienen que circuncidarse es otro momento muy importante donde Josué habla, y después está toda la repartición de las tierras, que Josué es el que va dirigiendo esa repartición junto con el sacerdote Eleazar. Y aquí Josué va a dar sus últimas palabras. Se dice que Josué aquí tenía aproximadamente 110 años, ¿verdad? Entonces ya está grande y quiere despedirse de la congregación. Esta primera parte del discurso no es tanto una despedida. La segunda parte del discurso es más una despedida, que es lo que vamos a ver la otra semana. Josué comienza sus últimas palabras con un fundamento. Ustedes han visto todo lo que el Señor, su Dios, ha hecho a todas estas naciones por causa de ustedes, porque el Señor, su Dios, es quien ha peleado por ustedes. Josué comienza recordándole al pueblo quién es Dios y todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y es un mensaje muy bonito porque vean que el Señor, Josué dice, ustedes han visto todo lo que el Señor, su Dios, ha hecho a todas estas naciones. Y después la frase con la que termina es muy bonita porque dice, por causa de ustedes. O sea, por ustedes, para ustedes ha sido todo esto que el Señor ha hecho. Por su pueblo es que el Señor ha hecho todas estas cosas. Por su pueblo. Josué está diciéndoles acá que recuerden cuánto cuidado, cuánto amor, cuánta gracia, cuánta compasión ha tenido el Señor con ellos. Que ha sido por ustedes que las otras naciones han pasado lo que han pasado. Ha sido porque el Señor tiene un plan para con ustedes. Ha sido porque el Señor ha tomado el control. Ha sido porque ustedes han honrado al Señor y el Señor ha actuado en medio de ustedes. Que ustedes han visto lo que ha hecho a las otras naciones y lo que ha hecho con todos ustedes. Josué quiere recordarles a ellos que el éxito que han tenido no se basa en la fortaleza del pueblo. El éxito que han tenido se basa en quién es Dios. Y ahora lo que está diciéndole Josué con esta introducción es, bueno, ¿cómo vamos a responder ante este Dios que ha peleado por nosotros? ¿Cómo vamos a actuar? Porque ya se acabaron las peleas. Ahora hay que vivir. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a tener el día a día? ¿Cómo va a ser la cotidianidad de nosotros? Ahora que ya no hay que pelear, porque el Señor ha peleado con nosotros, ¿qué nos toca hacer? Y eso es lo que va a hacer ahora Josué. A partir del versículo 4 empieza a dar instrucciones. Dice, miren, les he asignado por suerte como heredad para sus tribus estas naciones que aún quedan junto con todas las naciones que he destruido desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia la puesta del sol. El Señor su Dios las echará delante de ustedes y las expulsará de su presencia, y ustedes poseerán la tierra tal como el Señor su Dios les ha prometido. Ese es el primer punto. Josué aquí toca 4 mandamientos. Les da 4 mandamientos, 4 cosas que tienen que hacer, 4 acciones que tienen que ejecutar. Y no son 4 sugerencias, son 4 mandatos. El primero es, conquiste la tierra que queda. Conquiste la tierra que queda. Si usted quiere seguir viendo a Dios actuando como Dios en medio de ustedes, conquisten la tierra que queda. Josué les recuerda que aún quedan territorios por poseer y que nadie se puede quedar relajado, que esta tarea no puede quedar a medias. Y si hemos aprendido algo en todo este tiempo de Josué, de Caleb, de Aarón
y de otros es a no dejar las cosas a medias, a terminar lo que el Señor los ha mandado a terminar, terminar la tarea que corresponde. Y Josué aquí les está recordando. En la vida cristiana no hay jubilación. No nos pensionamos de ser cristianos. Usted se puede pensionar de trabajar para un ministerio, pero seguimos teniendo la responsabilidad cristiana del día a día. No es que yo ya llegué a los 70, a los 60, ya las nuevas generaciones son las que tienen que hacer el trabajo. No, así no funciona. Nosotros no dejamos de ser cristianos hasta que el Señor nos llame a su presencia y ahí se acabará la obra cristiana. Ahí empezaremos a disfrutar las recompensas de haber vivido como cristianos, de ser cristianos. Pero mientras estemos aquí, mientras Dios nos tenga aquí y no nos haya llamado a su presencia, seguimos teniendo trabajo. Pablo decía, yo desearía ya estar con el Señor, pero no estoy. Y si no estoy, es por algo, porque Él me quiere aquí para ustedes. Para ustedes, aunque para muchos, para Pablo eran dolores de parto. Pero el Señor me tiene aquí para ustedes. No porque yo quiera, porque yo quisiera estar con Él. Pero si me tiene aquí es para ustedes. Esa es la forma de vivir del cristiano. Si el Señor me tiene aquí es porque aún hay tarea por hacer. Aún hay tierra que hay que poseer. Aún hay conquistas. Aún hay tierras que ustedes tienen que conquistar. ¿Qué áreas de su vida hay que conquistar? ¿Qué cosas de su familia hay que conquistar y hemos dejado ahí? ¿Qué terrenos, qué territorios el Señor te ha dicho? Vaya por este territorio, vaya, presente a Cristo ahí, vaya, transforme este escenario, vaya, conquiste. Porque le voy a decir algo, y creo que lo dije la vez pasada, o no sé, creo que lo hablé en un estudio bíblico con un amigo. La iglesia más grande del mundo hoy es la iglesia cristiana en China. Para el 2028, China se va a convertir en el país donde hay más cristianos. Y ustedes saben que China está en el top 5 de los países donde hay más persecución. ¿Cómo? Uno de los países donde hay más persecución es uno de los países donde hay más cristianos. ¿Cómo se explica eso? Eso se explica de que el cristiano muchísimas veces cuando no sufre y cuando no tiene persecución, no conquista. Y lo digo porque la iglesia en Hechos capítulo 2, esa iglesia maravillosa, no hace nada hasta que lo persiguen. Cuando persiguen a la iglesia, empieza a ir a Samaria, a Judea y hasta los confines de la tierra a predicar. Pero antes de la persecución, se quedó quietita en Jerusalén. Y eso es lo que pasa en Costa Rica. Y eso es lo que pasa en BCP. Que como aquí estamos muy chill, muy comoditos, entonces ya somos los que somos. Y aquí nadie invita al amigo, nadie invita al vecino, nadie invita al compa, nadie invita al papá, al primo, nadie invita con el que me jenguea, nadie disipula a nadie que no sea de aquí. Ya, ¿y la tierra que hay que conquistar qué? ¿La tierra que hay que conquistar qué? Porque el enemigo sigue tratando de avanzar y sigue tratando de distraer y sigue tratando de estorbar a la comunión de los creyentes con Dios. Nosotros no podemos dejar el territorio a la libre. Usted no puede dejar el territorio a la libre con su familia. Usted no puede dejar el territorio a la libre con las personas que usted ama. Usted dice, este compa es mi mejor amigo y no es creyente. Bueno, póngale a presentar el evangelio, porque ese es el verdadero amor. De nada me sirve ser muy tuanis y que él no se salve porque yo nunca le prediqué nada. Conquiste la tierra que queda. Aquí, si estamos todavía aquí, todavía no hay pensionados. No tenemos pensionados. Usted puede estar muy joven o pensar que está muy grande.
Bueno, si sigue aquí, no hay pensionado, tiene un propósito, tiene una obra, tiene que cumplir todavía la tarea de vaya y haga discípulos. No hay de otra. Ay, es que eso no me gusta, Dios. Ay, háblelo con él. No son palabras mías. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Conquiste la tierra que queda. Conquiste la tierra que queda. El segundo mandamiento o mandato que les da Josué, lo vemos en el versículo, lo vemos más adelantito en el versículo 6. Esfuércense pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no se aparten de ella ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que no se junten con estas naciones, las que quedan entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, ni hagan que nadie jure por ellos, ni los sirvan ni se inclinen ante ellos, sino que al Señor, el Dios de ustedes, se mantendrán unidos como lo han hecho hasta hoy. Ahí vemos dos, y el primero es, esfuércese por guardar la ley. Si usted agarra este versículo y lo compara con lo que le dice Dios a Josué, en Josué capítulo 1, versículos 6, 7 y 8, Josué prácticamente está haciendo copy-paste. Está copiando lo que Dios le dijo a él. Dios le dijo, esfuércese en cuidar y guardar los mandamientos de la ley. No se aparte a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito en la vida. Y ahora Josué está diciendo, lo que Dios me dijo a mí, yo se lo voy a decir al pueblo. Esfuércense. Esfuércense en guardar la ley. Y Josué usa esta palabra porque sabe muy bien que así como se lo dijo Dios a él, guardar la palabra de Dios y vivir en obediencia a Dios no es fácil. Porque cuando algo es fácil no requiere esfuerzo. Si algo fuera fácil, yo no le digo que se esfuerce. No, uno requiere esfuerzo para cosas que son difíciles. Y es muy importante entender que aquí el Señor les está diciendo, esfuércense en guardar la ley, en ser obedientes a la palabra de Dios. Y nosotros, ¿verdad? Obviamente traemos este principio, más allá de la palabra específicamente, porque aquí hay muchos elementos de la ley, que de la que habla Josué, que es la ley que da Moisés, que ya para nosotros no podemos aplicar, ¿verdad? Evidentemente no podemos aplicar por un tema de contexto, de cultura y de muchas cosas más, pero el principio es el mismo, guarde la ley de Dios. Guarde la ley de Dios, guarde los mandamientos de Dios, guarde lo que Dios lo ha mandado a hacer y viva en obediencia a esas cosas, hoy por hoy. Esfuércense en esto. Y muy importante, este esfuerzo no es un esfuerzo para ganar la salvación. Nosotros somos salvos por gracia, porque el Señor peleó por nosotros, como decía el versículo 3. Las tierras ellos las tuvieron porque el Señor peleó por ellos. Ahora que el Señor peleó por ustedes y les dio la tierra y viven en salvación, ahora obedezcan los mandamientos. Y eso es lo mismo con nosotros. El Señor los ha salvado, los ha rescatado, peleó por ustedes, venció a la muerte, venció el pecado, venció el castigo eterno y la condenación eterna que merecían. Pero ahora que son salvos, esfuércense en mantenerse obedientes. Esfuércense en caminar con el Señor. El esfuerzo cristiano es una respuesta de amor, no es un mérito. Los que aman obedecen mis mandamientos. Jesús no dijo, los que quieren ser salvos obedecen mis mandamientos. Dijo, los que me aman obedecen mis mandamientos. Y Santiago dijo, una fe sin obras es una fe muerta. Entonces la obediencia es fundamental en el camino del cristiano. No es para la salvación, pero hay algo que me encanta que dice aquí Josué y dice, ya entiendo por qué para Dios es tan importante la obediencia. Vea que dice, para que no se parten de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda. Y ojo, el versículo 7 es fundamental, a fin de que no se junten con estas naciones, las que quedan entre ustedes. ¿Qué está diciendo en otras palabras Josué? El distintivo del cristiano es la obediencia. Ustedes van a ser diferentes a todas las naciones porque ustedes van a vivir la ley de Dios y las otras naciones no tienen la ley de Dios. Entonces, a fin de que ustedes no se conviertan en gente como las otras naciones,
que no adoren otros dioses como las otras naciones, que no sean unos asesinos como las otras naciones, que no reine la violencia y la corrupción como en las otras naciones, entonces vivan la ley de Dios. Vivan la ley de Dios. El distintivo de un cristiano es la obediencia y es el fruto que da cuando obedece. Cuando nosotros somos obedientes al Señor en las finanzas, en el matrimonio, en las relaciones, en ayudar al necesitado, en la generosidad, estamos mostrando que somos parte de una nación diferente. Estamos mostrando que somos parte de algo distinto de este mundo. Cuando somos generosos ante aquel que nadie es generoso, cuando perdonamos a aquel que nadie perdonaría, cuando amamos a aquel que nadie amaría, cuando restauramos nuestros matrimonios ante cosas que parecen ser imposibles de restaurar, es ahí cuando la gente dice, esta nación es diferente. Esta nación es diferente. Por eso es importante la obediencia. Por eso la obediencia es un fruto y no un camino a la salvación, sino un fruto de la salvación. Por eso Jesús decía, por sus frutos los conocerán. O sea, por sus frutos de obediencia, la gente reconocerá quiénes son ustedes. Se dará cuenta que son pueblo de Dios o que no son pueblo de Dios. Por los frutos de su obediencia, se darán cuenta que son de Cristo. Somos una nación diferente, no por nuestro mérito, sino porque fuimos comprados con un precio. Pero como fuimos comprados con un precio, ahora vivimos de acuerdo a ese que nos compró por un alto precio. La obediencia es una puerta maravillosa para predicar el evangelio. Hay un texto muy lindo y es en Tesalonicenses, la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, donde Pablo solamente en los primeros 6 versículos los saluda y les dice, voy a decir en mis palabras, me están hablando maravillas de ustedes. Me están diciendo en todo lado que ustedes tienen una fe extraordinaria. Me están diciendo en todo lado que ustedes fueron el único pueblo capaz de dejar de adorar a los dioses y ahora adorar al único y verdadero Dios. Sigan así, les dice Pablo. Estoy tan contento y no saben las ganas que tengo de volverlos a ver. Pablo acá se toma un tiempo para agradecer a los de Tesalónica y decirles cómo está impactando la obediencia que ellos están viviendo. Pablo dice, hasta en Acaya y en Macedonia, al norte y al sur, ciudades lejanas de donde está Tesalónica, a días, a meses de llegar allá. Y les dice, no saben el impacto que su obediencia está teniendo en el resto del país. Están hablando maravillas de ustedes. Ese es el distintivo del cristiano. El cristiano obedece en la calle, el cristiano obedece en el trabajo, el cristiano obedece cuando va manejando, el cristiano obedece cuando le invitan a un cumpleaños, el cristiano obedece cuando va al estadio, el cristiano obedece cuando está viendo el mundial, el cristiano obedece siempre. Y en esos contextos en donde estamos cerquita de los no cristianos y obedecemos como una pequeña luciérnaga en medio de esa oscuridad, es donde la gente dice, ¿por qué este no hace lo que todos los demás estamos haciendo si estamos todos en el mismo lugar? Y todos estamos haciendo lo mismo. ¿Por qué ese no? Y ahí empezamos a vivir una vida que genera preguntas. Una vida que genera preguntas. El otro día andábamos con unos amigos de mi esposa que no son creyentes. Y ahora son muy amigos míos también. Y no son creyentes. Y ya hemos ido estableciendo relaciones intencionales. Y ya llegó un momento donde ellos dijeron, Caro, yo necesito que usted se siente a hablar con nosotros porque nosotros no sabemos cómo hacen ustedes, pero nosotros vemos que ustedes nunca pelean y que ustedes tienen un matrimonio muy bonito. ¿Cómo es el asunto? Y empiezan a hacer preguntas, pero a ustedes no les pasa esto, pero ustedes esto, pero ustedes lo otro, pero ustedes lo otro.
Y de eso se trata la vida cristiana. Una vida que genere preguntas. No hay que hacer mucha cosa. No es que mi esposa y yo estamos ahí predicando todo el tiempo. No, solo estamos siendo amigos y siendo obedientes. Y siendo obedientes. Y aunque ellos digan, bueno, vamos a la playa y ellos quieren tomarse algo, nosotros estamos ahí siendo obedientes a Cristo. Y ahí vamos. Y oramos por ellos. Y queremos que conozcan a Cristo. Y es el objetivo que tenemos de estar cerca de ellos. Ya el otro día se acercaron también a mí, que no soy ni siquiera yo el amigo, a hacerme una pregunta. Andrés, ¿qué piensa usted de esto que me pasó con esta persona? Y es ahí donde podemos ser luz. Es ahí donde la obediencia muestra el fruto. El tercer consejo que les da Josué va en el versículo 7 y el versículo 8. Lo leí. No mencionen el nombre de sus dioses. Josué les está diciendo algo que es recurrente en todo el libro. Cuiden su adoración. Cuiden a quien adoran. Y aquí Josué es absolutamente radical. No es a medias tintas. Ni siquiera mencionen el nombre de los otros dioses. Ni siquiera juren por ellos. No se inclinen ante ellos. Cumplan el primer mandamiento que les dio Dios en la ley de Moisés. No adorarás a otro Dios y a otros dioses. No mencionen a otros dioses. Y esto parece que es un texto muy lejano a la vida cristiana. Porque tal vez en la vida cristiana decimos, yo no tengo estatuas de madera en la casa, ni ningún otro Dios en mi casa al que yo adore. Pero ojo, porque hoy el mundo hoy ha construido muchísimos dioses disimulados, escondidillos por ahí, que mantienen al cristiano totalmente entretenido y desviado de la adoración a Dios. Que están robando nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra devoción. Nuestra energía y nuestra devoción. Yo creo que nosotros a donde más dedicamos tiempo es a donde estamos dirigiendo muchas veces nuestro corazón. Y ojo con esto. ¿A dónde está yendo nuestro tiempo? ¿A dónde está yendo nuestra energía? ¿A dónde está yendo nuestra devoción? ¿Al dinero? ¿A los logros personales? ¿A personas? ¿A famosos? ¿A pantallas? A lo que sea. Pero estas cosas se han convertido en dioses que distraen al cristiano de adorar al único y verdadero Dios. ¿Qué hay en mi vida que puede ser un Dios que se ha levantado y que yo lo he permitido y que digo, no, es que esto no es tan malo? Es que esto todo bien. Yo me acuerdo que antes a uno le decían, no veas esa serie porque es del diablo, le decían a uno los papás. No sé, la caja del diablo le decían al tele, ¿verdad? Y entonces vivían los cristianos con temor de encender el tele porque era la caja del diablo. Y vivían aquellos otros que decían, ay, no haga caso a eso, ¿verdad? Y vivían más libres y otros que quemaban los teles, ¿verdad? Y andaban botando teles de casa en casa. Esa era la realidad antes. Y yo quiero decir algo. No estoy de acuerdo con eso, pero de alguna forma estoy de acuerdo con el celo y el cuidado que tenían antes. Porque ahora nosotros nada del diablo. Ahora nosotros nos hemos ido al otro extremo, nada del diablo. Nada es un plan diabólico. Todo está ahí porque sí, todo bien. No, señores, eso es lo que quieren que pensemos. Que ya no hay nada malo. Que ya no hay nada malo. Que ya no hay nada intencionalmente malo. Cuando yo veo lo que se enseña en los colegios, que no son cristianos, yo digo, aquí hay cosas intencionalmente malas para los jóvenes. Aquí hay cosas intencionalmente malas para los niños. Cuando yo veo las series de televisión que aparecen hoy, donde usted no han pasado 3 minutos y usted se encuentra en una escena pavorosa sexual, usted dice, aquí hay intencionalmente algo malo, porque esa escena no tiene nada que ver con la trama de la serie.
No, no, eso no es malo. No, no, eso no tiene nada de malo. Cuando usted ve aplicaciones para personas que sean infieles, eso es intencionalmente malo. Cuando usted ve aplicaciones para que usted vea pornografía, eso es intencionalmente malo. No me venga con cuentos de que no hay nada malo. Sí hay cosas malas, sí hay cosas diabólicas que están operando en esta tierra. Y el cristiano, porque ahora quiere ser muy cool, deja de decir estas cosas. Porque ese es el loquito de antes que decía que todo era diabólico. El profe del cole que me quemaba los discos de música. Ese es el loco. Y entonces ahora regalamos todo el terreno. Consumamos lo que nos dé la gana. Veamos lo que nos dé la gana. Escuchemos la música que nos dé la gana. Paguemos los conciertos que nos dé la gana. Comamos donde nos dé la gana. Porque nada es malo. Eso es lo que Satanás le dijo a Eva. No es malo que coman de esto. No hay nada de malo en que coman de este fruto. No hay nada de malo en que vean esas series. No hay nada de malo en que tengan esa red social. No hay nada de malo en que paguen esa suscripción. No hay nada de malo en que paguen esto, gasten en lo otro. No hay nada de malo. Y nosotros ya nos comimos el cuento. Y estamos embobados con un montón de cosas que desvían nuestra adoración a Cristo. Entonces, ¿la iglesia espabila o sigue dormida? Y Josué es radical. Ni siquiera los menciones, ni siquiera los metan a su casa, ni siquiera juren por ellos, ni siquiera se inclinen ante ellos. Dejemos de ser dormidos. Dejemos de ser dormidos, dejemos de ser dormidos, porque en ese dormir en que estamos, en fútbol hay una frase muy fea, pero dice, nos estamos comiendo los mocos. Y es cuando usted está así, sacando esos moquitos y comiendo esos moquitos sin darse cuenta de todo lo que está pasando. Sí, el cristiano parece que se está comiendo los mocos a veces. Y el último consejo que da Josué, versículo 11, dice, tengan sumo cuidado por la vida de ustedes de amar al Señor. El último consejo que les da, el último mandamiento que les da es, amen al Señor. Amen al Señor. Pero hay algo que a mí me despertó la atención. Dice, tengan sumo cuidado por la vida de ustedes de amar al Señor su Dios. Él no simplemente dijo, amen al Señor su Dios, sino que Josué dice que hay una relación directa entre cuidar mi propia vida y el amar a Dios. Aquí les dice, si ustedes aprecian su vida, amen a Dios. Si ustedes valoran un poquito su vida, amen a Dios. Por su propio cuidado, no lo digo como un mandamiento, háganlo por de verdad cuidarse. Amen a Dios. Eso es lo que le está diciendo acá. Amar a Dios es la mejor forma de protegerse a usted mismo y de proteger a los suyos. Si usted quiere protección, ame a Dios. Si usted quiere cuidado, ame a Dios. Si usted quiere provisión, ame a Dios. Si usted quiere buenas cosas, ame a Dios. Eso es lo que está diciendo Josué. Y esa es la realidad. Ahora cantábamos que el Señor sigue haciendo cosas buenas, que el Señor sigue siendo bueno. Y es por esto que nosotros venimos hoy acá. Venimos porque necesitamos la bondad de Dios. Venimos porque nos damos cuenta que yo necesito congregarme, un estudio bíblico, o venir aquí, o un discipulado, o lo que sea que yo reciba semanalmente para recibir palabra del Señor, porque necesito protegerme, porque si no, soy un desastre.
Por lo menos ese soy yo. Si yo no estoy aquí, si yo no estoy conectado a mi congregación y a lo que Dios me ha provisto para conocerlo a Él, mi vida es un desastre. Porque no hay nada bueno en mí que no venga de lo que Dios me ha enseñado. Si hoy alguien dice, Andrés es un buen esposo, no es por mi mérito. Es porque yo solo hago lo que Dios me dice que tengo que hacer en el matrimonio. Si alguien me dice, Andrés está poniéndole para ser un buen papá, no es por mi mérito. Es porque Dios me está enseñando cómo ser un buen papá, como Él es conmigo. Pero no porque yo sepa ser un buen papá. Y en medio de todos los errores que he cometido, si en algún momento alguien dice, Andrés no es tan mal pastor, no es por mi mérito. Es solo porque yo digo, voy a hacer lo que Dios dice que es como se debe pastorear. Pero esto es como hacer plagio. Yo hago plagio de lo que Dios me pide, no es mérito mío. Yo solo digo, Dios dice hacer eso, yo lo voy a repetir. Y así cuido y protejo de mi vida. Y así cuido y protejo de mi vida. Amen al Señor para cuidar tu vida. 4 consejos. Conquiste la tierra que queda. Esfuércese por guardar la ley. Cuide su adoración y ame al Señor para cuidar su vida. Esos son los 4 consejos de hoy. Josué termina este texto diciéndoles, si ustedes hacen esto, van a seguir siendo el pueblo que hace que solo uno de ustedes, 1000, huyan de las otras naciones. Josué les dice esto. Josué dice, si ustedes siguen haciendo esto, solo uno de ustedes hace que 1000 huyan. Entonces, manténganse así. Manténganse así. Nadie les ha podido hacer frente hasta el día de hoy porque ustedes han obedecido estos mandamientos. Si quieren que Dios siga siendo así, expulsando a las naciones, expulsando al que llegue, haciendo que la gente huya con solo escuchar sus nombres, sigan haciendo estos 4 mandamientos. Sigan los mandatos. Pero, si a ustedes no les da la gana, si ustedes quieren hacer otra cosa en sus vidas, escuche las consecuencias. En guerra avisada mueren menos soldados. Entiendan las consecuencias. Esto es como cuando un papá le dice a uno, vea, esto es lo que hay que hacer para que a uno le vaya bien en esto. Pero si usted no lo hace, estas son las consecuencias. Vea, tiene que sacarse esta nota, pero si no lo hace, estas van a ser las consecuencias. Vea, tiene que respetar a sus papás, a su mamá, pero si no lo hace, estas van a ser las consecuencias. Y si lo hace, aquí todo va a estar muy bien. Josué está diciéndoles eso. Vean, el Señor ha peleado por ustedes. Hagan estos 4 mandamientos. Si los hacen, el Señor seguirá con ustedes. Pero si no los hacen, aquí viene. Aquí vienen las consecuencias. Y Josué divide las consecuencias en 2. Las primeras consecuencias las encontramos en los versículos 12 y 13. Y las segundas consecuencias las encontramos en los versículos 15 y 16. Dice el versículo 12 y 13, porque si se vuelven, ojo, y se unen al resto de estos pueblos que permanecen entre ustedes y contraen matrimonio con ellos y se juntan con ellos y ellos con ustedes, y aquí va la consecuencia, ciertamente sepan que el Señor su Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de ustedes, sino que serán como lazo y trampa para ustedes, como azote en sus costados y como espinas en sus ojos, hasta que perezcan de sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Y el versículo 15 y 16 dice, y sucederá que así como han venido sobre ustedes todas las buenas palabras que el Señor su Dios les habló, de la misma manera el Señor traerá sobre ustedes toda amenaza, hasta que los haya destruido de sobre esta buena tierra. Cuando quebranten el pacto que el Señor su Dios les ordenó y vayan y sirvan a otros dioses y se inclinen ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y perecerán prontamente de sobre esta buena tierra que Él les ha dado. Consecuencias. Josué
les da básicamente consecuencias terrenales y consecuencias espirituales. Consecuencias terrenales y consecuencias espirituales. La primera parte son las consecuencias terrenales y les dice, ojo con la trampa que tiene unirse a estos pueblos. Ojo que hay trampa. Ojo que pueden caer muy bien. Ojo que las muchachas de esos pueblos pueden estar muy bonitas. Ojo que los muchachos de esos pueblos pueden estar muy guapos. Pero ojo que hay trampa, no se casen con ellos. No se casen con ellos. No contraigan matrimonio con los de otros pueblos. No se junten con los de otros pueblos. Si se unen a esos pueblos paganos, que además recuerden ustedes que los dejaron vivir entre ustedes y que no tenían que dejarlos vivir entre ustedes, si se unen a esos pueblos paganos, bueno, las consecuencias van a ser las naturales. Dios dejará de expulsarlos y se convertirán, dice, en trampas para ustedes, látigos en sus costados y espinas en sus ojos. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos entrar a nuestra vida cosas que no honran al Señor? ¿Qué pasa cuando nosotros aceptamos en nuestra vida relaciones, trabajos, prácticas que nos invitan o nos llevan a pecar? Relaciones que nos llevan a pecar, trabajos que nos exigen pecar, prácticas privadas en la oscuridad que solo usted sabe, que deshonran al Señor. ¿Se convierten o no en espinas? ¿Son tan estorbosas como espinas o no? Estorban, frustran y roban la paz diaria. Todos, cuando hemos pecado o cuando pecamos, cometemos pecados muchas veces que son repetidos. No es como que todos los días nos inventamos un nuevo pecado. Ay, mira, este pecado yo nunca lo había pecado. No, son pecados que son los mismos de hace mucho tiempo. No son pecados nuevos, inventados, que no existían en la humanidad ni que existían en nuestra vida. Pero esos pecados entraron porque en algún momento los dejamos entrar. Porque en algún momento le abrimos esa puerta a ese pecado. Y en algún momento ese pecado que lo hicimos una vez, lo probamos, nos gustó o nos salvó o parecía que nos resolvió una situación de apremio en algún momento específico, nosotros cuando nos encontramos otra vez en un contexto similar a ese, volvemos a actuar de esa forma pecaminosa. Así es el ser humano, de costumbres, de hábitos. Entonces cuando, no sé, si yo miento cada vez que mi jefe me pregunta a qué hora llegué a entrar a trabajar y llegué tarde y yo miento porque eso en algún momento me pegó una salvada, cada vez que yo me expongo nuevamente a esa pregunta del jefe, pasa por mi mente la posibilidad de mentir. ¿Por qué? Porque ya lo hice antes. No es que me estoy inventando un nuevo pecado. Cuando yo veo pornografía es porque en algún momento vi pornografía. Y entonces ya cuando estoy solo en el baño o solo en mi casa o con una película o lo que sea, en el contexto que usted esté y tiene la posibilidad de ver, lo hace porque en algún momento lo hizo. Así funcionamos. Y así funciona esto tan terrenal y natural que está explicando Josué. Si ustedes se juntan, en algún momento que se junten con una de estas prácticas, después les va a estorbar toda la vida. Eso es lo que está diciendo. Si ustedes se juntan en algún momento con estas prácticas, en algún momento les va a estorbar toda la vida. Le va a robar la paz, le va a frustrar porque va a seguir cayendo o le va a frustrar porque tiene que luchar con esto. Y así es la vida del ser humano. Y así es la vida del cristiano más bien. Porque el que no es cristiano no es una espina. Esto no es una espina, porque no le estorba seguir pecando. Pero para el cristiano, caer en pecado es una espina, es un estorbo, es un látigo que duele, que golpea y que molesta y que nos hace perder el gozo de la vida en Cristo. Porque nos sentimos pésimos cuando pecamos. Porque nos sentimos malísimos. Y ese gozo que Cristo nos ha regalado y esa libertad que Cristo nos ha dado, la pasamos comprometiendo por nuestra naturaleza pecaminosa. Pablo decía, Señor,
lo que quiero hacer no lo hago. Lo que quiero hacer no lo hago. A todos nos pasa. Todos pecamos. Todos metemos las patas. Todos nos equivocamos porque en algún momento abrimos la puerta a eso. De diferentes formas. Si hoy luchamos con hablarle mal a nuestras esposas porque en algún momento le hablamos mal y lo permitimos. Si hoy luchamos con pornografías porque en algún momento abrimos esa puerta. Si hoy luchamos con mentiras porque en algún momento abrimos eso. Si hoy luchamos con hacernos del dinero que no nos corresponde es porque en algún momento lo hicimos. Y entonces toda la vida vamos a llevar ese lastre. Ahí. Como lucha, llevándolo como espina que molesta, que incomoda. Y esas son las consecuencias de la desobediencia a Dios, de las cuales todos somos parte y no hay exentos. Y después, y también aquí agrego antes de pasar a la otra parte, estas consecuencias terrenales de ahí nos toca vivir con ellas. O sea, creo que lo hablábamos la semana pasada y hoy un poco más. Si yo desobedezco a Dios y cometo una infidelidad en mi matrimonio, las consecuencias terrenales no son un castigo divino. De ahí, es la consecuencia natural que esperaba. ¿Verdad? Si yo me robo una plata del trabajo y me despiden, ay Dios, ¿por qué me despediste? Ay, no, son las consecuencias naturales, terrenales. Y aquí Josué está diciendo, hay consecuencias terrenales. Las consecuencias terrenales es que los van a dominar. Los van a dominar los otros pueblos. Esa es la consecuencia natural. No es que Dios haya sido malo, es que ustedes no están haciendo lo que tienen que hacer y los van a dominar. Los van a dominar. Entonces, ojo con eso. Vea que termina diciendo, hasta que perezcan sobre esta buena tierra que el Señor, su Dios, les ha dado. Y es impresionante. Porque si después vemos a los profetas vuelven a advertir al pueblo, vuélvanse a Dios, por favor, antes de que perezcan. Y después ya nos encontramos a otros profetas, como Jeremías, lamentándose porque el pueblo no escuchó a Dios. Y después vemos a Nehemías más bien hablando con el Señor de, Señor, sí, no hicimos caso. Llevamos 70 años exiliados, perdimos todo el pueblo que teníamos, perdimos todos los territorios que teníamos. Señor, permítenos volver. Las consecuencias naturales llegan y llegaron y despedazaron a Israel. Y uno lo que anhela es que no nos pase a nosotros. Es que no le pase a su familia, es que no le pase a su matrimonio, es que no le pase a su vida personal, es que no le pase a su noviazgo, es que no le pase en la vida con sus hijos, es que no le pase en sus finanzas. Que usted diga, ¿cómo es posible que mi matrimonio está así? ¿Cómo es posible que ahora estoy tan enredado financieramente? ¿Cómo es posible que estoy donde estoy? Esas son las consecuencias naturales. Y después están las consecuencias espirituales que plantea Josué también. Y son directamente las que Dios dice, ahora sí, esta es una consecuencia de Dios. Josué eleva la mirada más allá de lo que terrenalmente puede pasar y les advierte que si quebrantan el pacto, que si se inclinan a otros dioses, la ira del Señor se va a encender contra ellos. Y esta ya es una consecuencia espiritual. Que puede que tenga resultados también terrenales, pero es una consecuencia de espiritual, de Dios directamente. Ya no es lo que me afecta lo que está alrededor mío, es lo que me afecta que la ira de Dios se desate contra mí. Y aquí nosotros pensamos que como estamos en el tiempo de gracia, asombroso tiempo de gracia de Jesucristo, que renovó el pacto, consolidó el pacto, no hay la consecuencia de la ira del Señor. Y eso es verdad hasta un punto. Verdad hasta el punto de que hoy en día usted no va a recibir la ira de Dios. Pero la ira de Dios está contenida pacientemente para un momento. Y el Señor es paciente para que más se salven, dice 1 de Pedro. El Señor es paciente, por eso se tarda su venida, porque Él es paciente para que más se salven. Pero un día, cara a cara, estaremos delante del Señor y nuestros corazones serán evaluados.
y nuestros actos también serán evaluados a la luz de Cristo, conforme al filtro de Cristo. Y aquellos que rechazaron a Dios y aquellos que rechazaron a Cristo y amaron al mundo recibirán la ira de Dios. Pero aquellos que confiaron en Cristo, aquellos que pusieron su vida en las manos de Jesucristo y confiaron en el Señor Jesús como su Salvador, como su acceso directo al Padre, como su único mediador, y además de eso, vivieron una fe que respondía a este Jesucristo y se esforzaron en amarlo, bueno, las consecuencias serán gloriosas y se terminará de manifestar la gloria de Cristo en la vida de cada uno de ustedes. Si hoy usted ha percibido algo de la gloria de Cristo en su matrimonio, algo de la gloria de Cristo en la vida de sus hijos, algo de la gloria de Cristo en su salud, en su vida personal, imagínese la manifestación total de la gloria de Cristo en su vida. Eso es lo que nos espera. Y más allá de ver el cristianismo y la obediencia como algo de qué miedo que el Señor desate su ira contra ustedes, es qué bien obedecer y seguir a Cristo, porque se manifestará la gloria de Dios en mi vida algún día. Y caminar con la meta al frente. Yo quiero disfrutar de la gloriosa gracia consolidada del Señor en mi vida, de ese perfeccionamiento que habla el Señor. Yo quiero disfrutarlo. Termino con esto. Hoy, digamos que este testamento de Josué, porque eso es básicamente lo que tenemos acá, un testamento de Josué donde está dejando sus últimas palabras, nos pone frente a un espejo y nos dice, escuche el consejo, escuche primero. Dios ha peleado por ustedes. Dios ha peleado por ti. Dios ya ganó la pelea. Dios ya conquistó la muerte. Dios ya conquistó el pecado. Dios ya peleó por cada uno de ustedes. Lo primero que tengo que hacer es escuchar eso y aceptar eso en mi vida y en mi corazón. Ahora usted ya lo escuchó, ya lo reconoce, ya lo tiene claro. Bueno, camine todos los días siguiendo los mandamientos del Señor. Esfuércese en obedecer. Esfuércese en obedecer para que sea un distintivo, para que su fruto sea diferente. Saque a los dioses modernos de su casa. Saque a los dioses todo aquello malvado que ha sido puesto en su casa con un objetivo de distraerlo y alejarlo de la comunión con Dios, a usted y a los suyos. Y ame al Señor con todo su corazón. Ame al Señor con todo su corazón. Y el último punto es, entienda las consecuencias. Entienda que hay consecuencias. No permita que sus decisiones hoy se conviertan en espinas para el futuro. Todo pecado o toda tentación a la cual nos exponemos hoy, si se convierte en pecado, se convierte en una espina que no solamente va a afectar hoy, sino que nos va a afectar todo el tiempo que estemos acá. Luche contra la tentación. Venzan a la tentación. Resistan la tentación. Huyan de la tentación. Y entonces estaremos apartando de nosotros cada día más esas espinas y esos látigos que quieren incomodar la vida del cristiano. Yo creo que Josué le quiso advertir al pueblo, ¿verdad?, al final de su vida, que no podían quedarse dormidos a partir de lo que ya Dios había conquistado. Y yo quiero cerrar con ese mismo mensaje. No basta con decir, yo soy el pueblo de Dios. No basta con decir, somos la iglesia de Dios. Lo que realmente importa es, ¿seguimos viviendo bajo la voluntad de Dios? ¿Seguimos viviendo bajo la voluntad de Dios? Porque muchos dicen, Israel sigue siendo el pueblo de Dios, pero
sigue viviendo bajo la voluntad de Dios. La iglesia cristiana declara que es el pueblo de Dios, pero sigue viviendo bajo la voluntad de Dios. Porque lo que yo veo en este texto es simplemente que el que vive bajo la voluntad de Dios es pueblo de Dios, no el que tiene el título. Entonces, hagamos una evaluación de nuestra propia vida. Para no decir, ya Jesús me salvó, no hay nada más que hacer. Sino para decir, ya Jesús me salvó y mi vida es una vida entera de adoración a Él. Mi vida es una vida entera de adoración a Él. Quiero pedirle a los chiquillos de la banda si pueden venir, porque quiero que cantemos una vez más una canción que cantamos ahorita. Y Jesús le dijo a sus discípulos dos cosas muy puntuales en diferentes momentos. Una fue una advertencia como la que hace Josué y les dijo a todos, ojo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican la iniquidad. Jesús les dijo después, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y Jesús le dijo, o cuando ellos le preguntaron, Señor, ¿y cuáles son los mandamientos? Él dijo, el más importante de todos es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Por el bien de sus vidas, por el bien de su salvación, por el bien de sus recompensas, por el bien de su protección, amen al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su vida y con toda su mente. Hoy quiero que cantemos esta canción que decía la de Santo, porque hablaba muy claro de lo que significa cuidar la adoración. Cuidar la adoración es que nuestra adoración vaya dirigida únicamente a Él en medio de todo. En medio de todo. Y Apocalipsis, capítulo 7, muestra una imagen esplendorosa de esto. Donde está Juan viendo a pueblo de toda nación y de toda tribu. Y viendo a los 24 ancianos y a los seres vivientes que decían, Santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria, sea el poder. Y esta adoración que Juan vio en el cielo, es la adoración de un corazón enfocado. Entonces hoy cerremos no cantando con la boca, sino rindiendo el corazón al Señor. Y así como dice, los ángeles cantan santo, la creación clama santo. Que hoy le cantemos al Señor eso, santo, santo, santo. Él es santo, todopoderoso.